Bienvenidos a una nueva lección de Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica. Y os preguntaréis, ¿y esta lección sobre la función del número 1? ¿De qué va y qué relación tiene con las lecciones que hemos visto anteriormente con la mecánica cuántica? ¿Existe una función realmente que represente al número 1 en la mecánica cuántica? Y bueno, únicamente recordaros que en las lecciones anteriores hemos estado hablando de los números complejos, que los podemos representar, como hicimos en las lecciones anteriores, en un espacio bidimensional con dos coordenadas, una coordenada que nos representa los números reales y otra coordenada que nos representa las proyecciones de los componentes complejos, es decir, de números multiplicados por el número imaginario y, que es la raíz cuadrada de -1. Y yo os emplazo a visualizar las lecciones anteriores para poder entender cada una de las lecciones correctamente. Normalmente, los números complejos se representan por la letra Z, aunque en matemáticas la letra Z se utiliza prácticamente para todo. Pero bueno, la introduzco aquí por primera vez porque en mecánica cuántica, cuando se dan las lecciones de los números complejos, pues los números complejos se representan por la letra Z. Y como ya dijimos en las lecciones anteriores, los números complejos tienen una parte imaginaria y una parte real. Fijaos que aquí la imaginaria está representada por el número real A, que está multiplicando el número imaginario I. Y que, por ejemplo, en este caso represento este punto de aquí, A, multiplicado por I, que puede corresponder a este punto. Y luego tenemos una parte real, una parte de un número real que aquí llamamos B, que es la proyección que obtenemos aquí de esta representación de los números complejos como si fueran vectores de posición, tal y como estudiamos en profundidad en las lecciones anteriores. Y, por lo tanto, representamos un número complejo, Z, como la suma de una parte imaginaria, en este caso es una generalización, A multiplicado por I más una parte real B. Y tal como vimos en las lecciones anteriores, para poder estudiar correctamente los números imaginarios, los podemos representar, yo aquí lo estoy representando con una flechita, indicando que en este espacio corresponde a un vector. Normalmente no lo veréis así en lecciones ortodoxas de física cuántica o de matemáticas, pero yo creo que es una manera muy intuitiva para poder estudiar los números complejos, como si fueran vectores que tienen una dirección y un sentido. Y como los números complejos están compuestos por un componente imaginario y un componente real que corresponden a proyecciones sobre la coordenada compleja y sobre la coordenada real de este espacio bidimensional, podemos considerar a los números complejos como si fueran vectores de posición que tienen dos componentes, representados aquí por un vector de tipo columna. Lo hago así porque sé que muchos de vosotros estáis acostumbrados a este tipo de representación. Reservamos, podemos hacerlo así o podemos hacerlo al revés, pero bueno, yo prefiero hacerlo así. Reservamos la primera posición al componente imaginario, A multiplicado por I, que correspondería a esta proyección, y la segunda posición de nuestro vector en columna, pues lo reservamos a los números reales. Y lo que estuvimos viendo en las lecciones anteriores es que los números complejos, el tamaño cuadrático de los números complejos, como si fueran vectores, es decir, el producto interno de este vector consigo mismo, está asociado a un número real. Y esto lo representamos mediante la multiplicación del número complejo por su conjugado complejo y tal y como lo demostramos en las lecciones anteriores, que es la manera correcta de representar el tamaño cuadrático de un número complejo, si lo representamos como si fuera un vector, para no incurrir, digamos, en contradicciones matemáticas. Esto sería equivalente al módulo de este número complejo al cuadrado, al tamaño cuadrático de este número complejo. Y esta operación de multiplicación del número complejo por su conjugado complejo sería el equivalente al producto escalar
de los vectores normales y corrientes, tal y como lo vimos en las lecciones anteriores. Esto es simplemente un recordatorio. En esta lección vamos a hacer una cosa súper interesante. Vamos a buscar el número complejo que es equivalente al número real 1. Eso es importante porque en matemáticas el número 1, la unidad, es un número muy importante dentro del mundo de los números, ya que cualquier operación con la unidad permanece invariante. Por ejemplo, 4 por 1 es igual a 4. O si multiplicamos un vector por la matriz unidad, nos va a dar ese mismo vector. Por lo tanto, dentro del mundo de los números complejos necesitamos encontrar el equivalente al número real 1, a la unidad de los números complejos, porque es fundamental en mecánica cuántica. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que tenemos un número complejo que es equivalente a la unidad. Pongo entre comillas porque va a ser una unidad compleja, no va a ser un número 1 real. ¿Y cómo lo representamos? Pues como hemos introducido en las lecciones anteriores, en un espacio bidimensional con una coordenada de números reales, con otra coordenada de números imaginarios, tenemos la proyección en la coordenada imaginaria, que podemos llamarla A multiplicado por I, y la proyección en la coordenada de los números reales, que equivale a B, pero ahora con la diferencia en que el tamaño que asociamos a este vector va a representar al número complejo unidad, el número 1. Y tendremos algo parecido a esto. Y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque no es un número 1 real. Es un número 1 imaginario que tiene dos componentes. Tiene este componente A, I y este componente B. Y nuestra misión es identificar el valor de ambos componentes para que nos refleje una especie de número complejo unidad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo que vamos a hacer es introducir, creo que por primera vez en estas lecciones, un ángulo dentro de nuestro espacio de números complejos. Y lo vamos a llamar Z. Y el ángulo Z es el ángulo comprendido entre nuestro vector, que equivale al número 1 entre comillas, y el eje de los números reales. Y ahora lo que vamos a hacer es que, considerando que esto vale 1 y que esto es el ángulo Z, tenemos que dar el valor de B y de A por I. A por I es fácil. ¿Por qué? Porque corresponde a esta longitud que tenemos aquí. La proyección de este número 1 corresponde a esta longitud. ¿Y cuál es la longitud? Pues es 1 por el seno de Z. Evidentemente, como estamos proyectándolo sobre la coordenada de los números complejos, pues hay que multiplicarlo por el número imaginario I. Por lo tanto, este A por I va a ser igual a seno de Z, que sería el equivalente de A, esta longitud, por el número imaginario I. Ya tenemos uno de los componentes. Y ahora tenemos que averiguar el componente B, que es súper fácil. ¿Por qué? Porque si esto vale 1... esto es el ángulo Z, esta longitud de aquí corresponde pues a 1 por el coseno de Z. Y obtenemos coseno de Z. Así que este número complejo unidad, entre comillas 1, va a ser igual a I seno de Z más coseno de Z. Pues sí, esa función equivale a la ecuación de Euler. Y por lo tanto, este número 1 complejo corresponde a una función compleja específica, a un exponencial e elevado a I por el ángulo Z. Fijaos, ¿por qué? Porque es la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es I seno de Z más coseno de Z. Como hemos visto, esa expresión corresponde a la unidad de números complejos y por lo tanto tenemos que igualarla a e elevado a I, Z. Y ya tenemos nuestra función que representa al número, digamos, unidad dentro de las funciones complejas.
Así que este 1 entre comillas es una función compleja, exponencial, que además está relacionada con los ángulos. Podríamos equivaler a esa trigonometría asociada al número real 1. Podemos definir esta unidad como e elevado a iz, y ahora lo que vamos a hacer es comprobar el tamaño cuadrático de este número 1 complejo. ¿Por qué? Porque ese tamaño cuadrático nos va a dar una asociación con un número real específico. ¿Y sabéis qué número real es? Bueno, pues si queremos obtener ese cuadrado, esa longitud de ese número complejo cuadrático, tenemos que multiplicar el número, en este caso la función e elevado a iz, por su conjugada compleja, que es e elevado a menos iz. Y fijaos, esta operación solo tiene una solución. ¿De acuerdo? Esto es interesante remarcarlo. Este número 1 entre comillas, que representa la unidad compleja, representa una función que tiene múltiples valores. ¿Por qué? Porque este ángulo puede variar. ¿De acuerdo? Este ángulo puede variar y tomar cualquier valor, pero sin embargo, el tamaño cuadrático de esta función compleja, de este número complejo, siempre va a ser el mismo, siempre va a equivaler al número real 1. Y por eso es importante, porque podemos relacionar esta función compleja unidad con el número real unidad 1. Así que lo asociamos al número real 1. Y la ecuación de Euler pues representa una solución que es multivariable. ¿Por qué? Porque podemos representar esta función e elevado a iz con cualquier valor de ángulo z. Por lo tanto, nos puede construir un círculo. Y este círculo va a ser un círculo en el espacio complejo que va a tener como radio nuestra función imaginaria 1, nuestra función identidad. Y lo que es interesante es que, como ya vimos con la identidad de Euler, esto es como una especie de variante de la identidad de Euler, por ejemplo, si tenemos esta función colocando el ángulo z como 0 o como 2pi, pues nos va a valer 1. Y también múltiplos de este 2pi, pues 2pi, 4pi, 8pi, es una función periódica, pero está asociada con el número 1. Si, por ejemplo, cambiamos el ángulo z y lo colocamos aquí, de 90 grados, de pi medios, ahora el valor de la función equivale al número imaginario i, pero aún así mantiene el mismo tamaño cuadrático asociado a 1 real. ¿Por qué? Porque i por menos i es igual a 1. Si multiplicamos el número imaginario por su conjugado complejo, nos va a seguir dando 1. Si sustituimos el ángulo z por pi, nos va a equivaler a menos 1. Bueno, por pi o por múltiplos de 2pi multiplicado por el ángulo pi. Si le damos varias vueltas y acabamos en esta misma región, pues vamos a tener el mismo valor que es la identidad de Euler. Pi por i es igual a menos 1. ¿Qué tan identidad de Euler es esta, como esta y como esta? No nos engañemos. Y si ponemos que el valor de z es 3 medios de pi por i, pues entonces la función equivale a menos i. Pero en todos los casos, el tamaño cuadrático de estas expresiones va a equivaler siempre al número real 1. Todos cumplen esta ecuación. Y en física cuántica es una función importantísima. ¿Por qué? Porque nos podemos imaginar un fenómeno cuántico, ya sé que todavía no nos hemos adentrado en la física cuántica. Este es un curso previo, es un curso importante, y prefiero dar primero estas matemáticas, estas bases fundamentales de matemáticas antes de entrar en la física cuántica. Pero tal y como dijimos en las lecciones anteriores, podemos representar los fenómenos cuánticos como una función de ondas phi. De tal manera que la probabilidad de que suceda un fenómeno o la densidad de probabilidad de un sistema físico viene dada por el tamaño cuadrático de la función de onda.
ondas, que es básicamente como un producto, como ya veremos, un producto interno entre la función de ondas si la consideramos como un vector consigo misma. Pero en física cuántica, como vimos en las lecciones anteriores, esta operación de producto interno, de producto escalar, como queráis llamarlo, viene dada por la multiplicación de la función por su conjugada compleja. Y entonces nos da una función de probabilidad, de densidad de probabilidad de un fenómeno. Y por la razón que sea, imaginémonos que en un problema de física cuántica, pues decidimos, a partir de la función de ondas que nos describe un sistema cuántico, cambiarla. Y la cambiamos introduciéndole una función exponencial de este estilo, e elevado a i mk. Siendo m, pues puede ser la masa, k el número de ondas, yo que sé, cualquier cosa, o incluso el tiempo. Vale, pero esto nos genera una nueva función de ondas, que la llamamos aquí como phi'. Esta función es diferente de esta. Le hemos añadido algo que se suele denominar como fase pura. Le hemos puesto una función que la va a modificar. Pero si calculamos la probabilidad de que sucedan fenómenos cuánticos a partir de esta función y lo comparamos con la misma probabilidad de que sucedan esos fenómenos cuánticos a partir de la función sin modificar, encontraremos una cosa muy interesante. Fijaos, como ya hemos dicho, la probabilidad viene dado por la multiplicación de la función de ondas, esta vez utilizamos la modificada, phi', por su conjugada compleja. Sustituimos las funciones e elevado a i mk por phi, que sería phi', multiplicado por su conjugada compleja, que es e elevado a menos i mk multiplicado por phi, por la conjugada compleja de la función phi. Podemos poner estas funciones exponenciales una al lado de la otra, las funciones de onda originales una al lado de la otra y, como ya hemos visto anteriormente, esto vale 1. Y el resultado, señoras y señores, es que incluso si modificamos la función de ondas añadiéndole esta fase, esta función que le va a cambiar la fase, que se denomina fase pura porque corresponde a esa identidad, resulta que la probabilidad nos da exactamente la misma que si hubiéramos hecho la operación con la función de ondas original. La introducción de esta fase en nuestra función de ondas no va a alterar el resultado de una medición, por ejemplo, de un sistema cuántico. Añadir esta función no altera la medición del sistema cuántico. ¿Por qué? Porque, al final esta función, como hemos demostrado, corresponde a la función identidad de los números complejos o de las funciones complejas y se le suele denominar factor de fase global. Aunque yo creo que también algunos lo suelen llamar una fase pura. Y lo que es importante es que la mecánica cuántica cumple una propiedad matemática fundamental, la invarianza de fase global. Es decir, si modificamos la fase global de una función de ondas introduciendo una función de ondas de este estilo que corresponde a la unidad, hay invarianza en el resultado. Otra propiedad interesante que creo que es interesante para poder acabar con el mundo de las funciones y los números complejos es la representación del número de una función compleja, como por ejemplo e elevado a iz, y su conjugada compleja. La función e elevado a iz, como ya hemos visto, corresponde a i seno de z más coseno de z. Y su conjugada compleja, e elevado a menos iz, es igual a menos i seno de z más coseno de z. Como veis, hemos cambiado de signo la parte imaginaria. Y si lo colocamos en nuestro espacio de funciones complejas y representamos menos i seno de z más coseno de z, veremos que, aunque aquí parezca que no es así, veremos que es un reflejo, el conjugado complejo, la función conjugada compleja es un reflejo a lo largo de la coordenada de los números reales. Y para todo número complejo, pues también se cumple lo mismo, ¿no? No es necesario esa exponencial si tenemos el número complejo z y a más b. ¿De acuerdo? Esta es la proyección IA.
esta es la proyección B. Esta de aquí, si esto es IA, este número es menos IA. Y si calculamos el conjugado complejo del número complejo IA más B, que es menos IA más B, entonces lo que obtenemos es, como hemos visto antes con la función e elevado a IZ, pues obtenemos ese reflejo sobre la coordenada de los números reales. Entonces, los números complejos y sus conjugados complejos tienen esa relación de simetría en el eje de los números reales. ¿Y qué implica una multiplicación por el número imaginario? Esta también es una propiedad interesante que creo que es importante resaltar. Si ponemos de nuevo nuestro espacio bidimensional de números complejos y, por ejemplo, representamos el número real A. ¿De acuerdo? Partimos de este número A, que en el espacio de números complejos solo tiene un componente en el componente de los números reales, que es este. Bien, ¿qué pasa si ahora lo multiplicamos por el número imaginario I? Si lo multiplicamos por el número imaginario I, ahora solo tenemos un componente a lo largo de la coordenada I, que es I multiplicado por A. ¿Qué pasa si lo volvemos a multiplicar por el número imaginario I? Y A por I nos va a dar menos A. Es decir, si multiplicamos este número de aquí representado por este vector otra vez por I, nos va a dar menos A. Y fijaos cómo se está moviendo este vector con una rotación de 90 grados. Y lo mismo pasa si ahora este menos A lo volvemos a multiplicar por el número imaginario I, que vamos a obtener otra vez la representación del número menos IA. Así que la multiplicación de un número real o de un número complejo por el número imaginario, lo que sucede es que inducimos una rotación de 90 grados hacia la izquierda. Y finalizando con cerrando el círculo. Así que es una propiedad que me parece interesante y yo creo que ya hemos tocado pues todos los temas más interesantes de los números complejos en este pequeño curso. Así que en las lecciones siguientes comenzaremos a hablar un poquito de ciertas bases de álgebra lineal simplemente para recordaros las propiedades más importantes del álgebra lineal y por qué el álgebra lineal y los espacios vectoriales son importantes dentro de la física cuántica. Os dejo un enlace al curso en general, otro a otra lección de interés y creo que finalizamos esta lección aquí. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.